Bien, Pablo ha estado trayendo una serie de enunciados que son fundamentales para la vida cristiana, ¿ok? En el capítulo 1 y capítulo 2, que ya hemos cubierto, ¿verdad? No sé si ustedes pueden traer a la memoria algunos de esos postulados fundamentales que él ha establecido, porque sobre esos fundamentos es que ahora vienen entonces las objeciones. Así que tenemos que tener claro cuáles fueron los fundamentos para saber por qué entonces vienen las objeciones a esos fundamentos, ¿ok? Y por ejemplo, yo les voy a ayudar, ¿ok? Con respecto al Evangelio, ¿qué dijo Pablo sobre el Evangelio? ¿Que no se avergüenza? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que la forma en que el Señor dejó establecido para salvar es a través del Evangelio. Y el Evangelio es la noticia de que hemos nacido bajo pecado, pero que el Señor ha venido a traer el pago, que es su muerte en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Amén. Ese es uno de los fundamentos que él establece. El otro es, por ejemplo, ¿verdad? En cuanto a la justicia de Dios, ¿cómo se revela esa justicia? Por fe y para fe, ¿verdad? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Dónde quedan las obras con eso? Pero son importantes, ¿no? Son necesarias, ¿verdad? No somos salvos por obras, pero hay que obrar para demostrar que nuestra fe es real. Una fe genuina es una fe que obra conforme a lo que cree. Amén. No sé cuánto habían escuchado, ¿verdad? El cuento ese de la persona que le preguntan, había dos edificios y había una tabla entre un edificio y el otro y una carretilla, ¿ves? Y entonces le pregunta uno al otro, dice, ¿tú crees que yo puedo pasar con esta carretilla de aquí a allá? Y él dice, sí, tú puedes. Ok. Y si yo le echo 3 o 4 o 5 bloques, y dice, sí, tú puedes. Y si le echo más bloques, ¿tú crees que yo puedo? Sí, tú puedes. ¿Y si te echas tú? Yo no sé. Okay, o sea, la fe de esa persona llegaba hasta cierto punto, ¿verdad? Okay, o sea, no obraba conforme a su fe. Llegó al punto de decir, no, si cuando me toca a mí me salgo del asunto, ¿verdad? Amén. Así que una fe que obra, ¿verdad? Es una fe que confiesa y obra conforme a esa confesión. Amén. Eso es fundamental, bendito el nombre de Jesús. ¿Qué nos dijo Pablo con respecto a la ira? La ira de Dios, no la ira que le da uno, la ira de Dios, ¿qué nos dijo? ¿Perdón? Pero esa es la nuestra, ¿no? Sí, yo estoy hablando de la ira de Dios. De la ira de Dios. Sí, ella habló de la ira nuestra. Sí, la ira nuestra no obra la justicia de Dios, claro. Cada vez que a mí me da un coraje de esos que a mí me da, pues definitivamente tengo que arrepentirme. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, la ira de Dios. Con respecto a la ira de Dios, ¿qué nos dijo? Que es justa. Que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ok? Ese es otro de los postulados que él estableció firmemente, ¿ok? De que la ira de Dios se está revelando, amén, y se revelará máximamente al final de los tiempos, amén, sobre toda, ¿ok? Injusticia, bendito, y toda impiedad, ¿ok? ¿Qué habló sobre cómo Dios se ha dado a conocer al hombre? A través de la naturaleza, a través de la creación, ¿verdad? Más amplio, ¿verdad? A través de la creación, porque Él es creador, amén. ¿Y qué más? ¿Cómo más se dio Él a conocer? Será más fácil. A través de Jesús, amén. Había dos tipos de revelación, ¿verdad? La revelación natural es la que vemos a través de la creación y la revelación especial, que es la que nos da a través de los profetas y los apóstoles, a través de su palabra. Amén, gloria al Señor. Van viendo, todos esos son los postulados que él ha ido trayendo. Amén, gloria al Señor. ¿Y quiénes conocen esa revelación según él? Todo el mundo, ¿verdad? Todos tienen al menos esa revelación natural, a todo el mundo le ha llegado. Amén.
Por lo tanto, el conocer a Dios de esa forma, ¿cómo hace al hombre? Inexcusable. ¿Verdad? Todo hombre es inexcusable. Bendito el nombre de Jesús. Por lo cual eres inexcusable, o hombre, quien quiera que sean, no escaparás del juicio de Dios. Amén. Nadie escapará. Bendito el nombre de Jesús. Así que, en términos entonces del pecado, ¿cuántos han pecado? Todos, ¿verdad? Toda la humanidad. O sea que Pablo presenta a la humanidad completa como sumergida dentro del pecado. Amén. Y es ahí donde Dios viene a través de su Hijo Jesucristo a salvar. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Quiénes son los que son los hacedores de la ley? ¿Quiénes son? ¿Y quiénes son los oidores de la ley nada más? Los justos son los hacedores, ¿verdad? No son los que aquellos solamente que escuchan, sino que oyen y hacen, ¿verdad? Amén. O sea, el verdadero creyente es aquel que no solamente escucha, sino que escucha y obedece y obra conforme. Amén. Así que no basta solamente con decir tengo la escritura, tengo la Biblia, sino que ni tampoco basta con decir creo en lo que esto dice, pero también tiene que haber que una obra conforme a eso que estás pronunciando. Amén. Ok. Y según Pablo, ¿quién es el verdadero judío? El que tiene la ley escrita en su corazón, ¿verdad? O sea que no es judío el que es exteriormente, no hay ninguna obra exterior que nos haga un verdadero israelita, sino que es una obra interna que hace el Espíritu Santo, el que nos hace ser a nosotros verdaderos israelitas. Amén. Por lo tanto, la circuncisión, dijimos que será un acto exterior, ¿verdad? Pero que hay una circuncisión interior, amén, que esa nos aplica a todos, tanto a varones como a mujeres. Ahí no hay diferencia, ¿ves? ¿Ok? Ya no hay acepción de persona. Amén. Todos tenemos que ser circuncidados en el corazón y en nuestros oídos para escuchar, para que esa palabra entre, amén, y en nuestro corazón para que sea transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Amén. Y es ese el que verdaderamente es circuncidado internamente, ese es el verdadero israelita. Amén. Ese es el verdadero hijo de Abraham. Amén. Gloria al Señor. Van viendo todo lo que él ha presentado hasta ahora. ¿Ok? Y va a seguir. Esto no se ha terminado. Ahora bien, cuando llega a ese punto ahí, empiezan pues ciertas objeciones, que es donde estamos, ¿verdad? Y la primera, que fue la que empezamos a discutir la vez pasada, ¿verdad? En el capítulo 3, verso 1, ¿verdad? Dice, bueno, pero y entonces, si esto es así de terrible, ¿qué ventaja tiene entonces ser israelita? ¿Verdad? Esa fue la pregunta que hicimos al final de la clase pasada, ¿verdad? Y dijimos que ¿cuál era la ventaja de ser israelita? A ellos se les confió la palabra, esa revelación especial, que es la palabra de Dios, fue dada al pueblo de Israel. Amén. Y que de allí viene ¿quién? Cristo. Amén. Así que realmente es bueno, ¿verdad? Es maravilloso. Amén. Gloria al Señor, porque es un pueblo escogido. Bendito el nombre de Jesús. Pero él dice, ¿verdad? Pablo lo contesta en el verso 2 del capítulo 3. Dice, pues mira, ser, ¿verdad? Dice, vamos a ver la pregunta. Dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Dice, pues grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios, que son es la palabra de Dios, las profecías que Dios ha dado para su pueblo. Amén. Entonces dice, ¿entonces qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Y aquí tenemos que ir viendo que ahora él va a ir presentando cómo es que el judío presenta su posición. O sea, ya Pablo ha presentado la suya y ahora él va a presentar las objeciones que ellos podrían presentar. Y la primera es que dice Pablo, si nosotros realmente fuimos infieles al Señor, ¿ok? Si hemos sido realmente infieles al Señor, ¿ok? Si hemos sido infieles a Él, pues mira,
Pues que si Él va a ser fiel como quiera con nosotros, ¿ok? O sea, en otras palabras, se están poniendo en una posición que dice, mi infidelidad no va a cancelar la fidelidad de Dios. Por lo tanto, Pablo, no importa si nosotros nos hemos portado mal con el Señor seguirá siendo fiel y nos salvará a todos, ¿ok? Esa es la objeción número uno que ellos están trayendo. O sea, Pablo, si todo lo que tú dices es cierto, con todo y eso, nosotros, por ser el pueblo de Dios, Dios va a guardar su fidelidad y nos va a salvar. Y Pablo va a refutar eso. Amén, gloria al Señor. Voy a darle una oportunidad. Si yo soy incrédula, ¿qué? Ellos han sido incrédulos. Yo soy incrédula, soy incrédulo. Llegamos a... ¿Usted ve una diferencia entre incredulidad e infidelidad? ¿Ah? Sí. O sea, como de incrédulo llegamos a, yo soy incrédula, es que yo soy fiel. Ok, ¿habrá una forma de uno ser incrédulo y ser fiel? Es lo mismo, ¿ok? Exacto, o sea, son cosas que van atadas, o sea, no importa si la versión dice infiel o mi versión diga otra palabra, ¿ok? Lo que está diciendo es que la relación de ellos para con Dios ha sido rota, ¿ok? Hay un acto de infidelidad en el término de que en un momento Dios habla de su pueblo como aquel marido que se divorcia de ella, de tan malos que eran, ¿ok? Todo el Antiguo Testamento está constantemente presentándote las veces que el pueblo de Israel falló. Y el Señor volvía y restauraba, y ¿qué hacía el pueblo? Volvía a lo mismo, ¿ves? O sea, hay una infidelidad, ¿ok? Y esa infidelidad es por una incredulidad, ¿ok? Es porque no están creyendo. Pues lamento que no lo entienda, pero es lo mismo. O sea, no se puede ser una cosa sin la otra, ¿ok? O sea, un incrédulo es un infiel, ¿ok? Porque no está creyendo en la palabra y no puede serle fiel entonces a Dios. La única forma de nosotros serle fiel al Señor es si realmente somos creyentes, ¿ok? Fuera de ese somos las dos cosas porque es lo mismo, ¿ok? Somos infieles porque somos incrédulos. Como que se diferencia. Ok, tienes que estudiar el lenguaje, ¿ok? No te dejes impresionar por una versión u otra. Nosotros no solamente leemos tu versión y esta, leemos N versiones más, ¿ok? Y acuérdate que toda Biblia tiene un propósito, ¿ok? Por ejemplo, tú vas a encontrar versiones que la Biblia, el estilo del texto que tiene, lo que están tratando es de suavizarlo y hacerlo contemporáneo para que la persona pueda hacérsele fácil entender. Otros tenemos Biblias que son Biblias de estudio donde se pegan más al texto original. Entonces tú no solamente puedes ver la palabra que se está utilizando, sino también tienes que ver cuál es el propósito de la Biblia para la cual tú tienes, porque no todas las Biblias tienen el mismo propósito, ¿ok? Pero específicamente con respecto a tu duda contra esas dos palabras, simplemente te podemos decir eso, ¿ok? Que una cosa conlleva a la otra. Infidelidad e incredulidad son hermanas, por así decirlo, ¿verdad? O sea, son gemelitas, ¿ok? Bien, seguimos. Entonces, esa es la primera objeción, ¿ok? O sea, no te pintes, dice Pablo, ¿ok? No te pintes de que el Señor tiene que hacer contigo, ¿ok? No importa lo malo que tú seas, Dios tiene que hacer todas sus promesas sobre ti, ¿ok? No te duermas de ese lado, es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿ok? Porque él lo va a seguir desarrollando.
Pero esa es la primera posición que ellos asumían. Decían, bueno, aunque nosotros como pueblo hayamos sido infieles, Dios tiene que permanecer fiel y Dios tiene que hacer algo con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Cierto, tiene una parte muy cierta, ¿verdad? Dios siempre es fiel. Sí, ¿verdad? Entonces lo que Pablo va a ir abriendo, voy ahora, Vani, lo que Pablo va a ir discutiendo es cómo entonces Dios va a mantener su fidelidad dentro de un pueblo que no le es fiel. Vani. Ella tiene la Reina Valera, yo también. 3 lo dice bien claro en la parte de, porque dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, es una pregunta, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad. Ahí está preguntando, la incredulidad, dicen ellos, hace nula la fidelidad a Dios. Amén. Otro punto más. Amén. Gloria al Señor. Bien. Así que esa es la primera, ¿verdad? Y entonces Pablo contesta en el verso 4, dice, bueno, ¿acaso su fidelidad anulará la fidelidad de Dios? No, de ninguna manera, porque Dios sigue siendo fiel, ¿verdad? Pablo lleva, ¿verdad? En otra parte, ¿verdad? Una de sus cartas hay un punto donde él dice, y si fuésemos infiel, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Quiere decir que uno de los atributos de Dios es que él es fiel, ¿ok? Y que cuando él dice y él promete, él cumple. Amén, gloria al Señor. Así que lo que Pablo va a ir desarrollando aquí es cómo Dios promete y cumple lo que promete, aún dentro de un pueblo que le es infiel. Amén, gloria al Señor. Y eso es lo que él va a ir desarrollando. Bendito el nombre de Jesús. Dice, de ningún modo, antes bien, sea hallado Dios veraz, o sea, Dios verdadero, ¿verdad? Dios es que dice la verdad. Amén. De hecho, ¿verdad? Por eso es que el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Dice, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito. O sea que no hay un hombre, mira qué cosa, ¿verdad? No hay un hombre que pueda decir yo soy veraz absolutamente, ¿verdad? Soy absolutamente veraz. No. Realmente la Biblia nos dice aquí, ¿verdad? Sea Dios veraz y todo hombre sea hallado mentiroso. Amén. Gloria al Señor, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Amén. Porque si tú te declaras que tus palabras son las que son verdad, cuando tus palabras seas juzgado por tus palabras, te vas a encontrar falto de ellas. Amén. Te va a hacer falta peso y tú vas a ser entonces juzgado por eso. Amén. Mientras que al contrario, si tú estableces, ¿ok?, de que el único que tiene la verdad absoluta es aquel que es absolutamente Dios. Amén. Y en esa verdad es que permanecemos. Bendito el nombre de Jesús. Entonces seremos justificados ante el Padre. Así que, ¿verdad? La incredulidad o el pecado individual o el pecado colectivo, porque mira qué cosa, o sea, hay pecados individuales, hay pecados colectivos y todos afectan. O sea, cuando el pecado es colectivo, es que un grupo grande, ¿verdad?, nos fuimos mal, ¿ok? Pero también a veces es uno dentro del pueblo, ¿ok? Como por ejemplo a Acán, cuando se le dijo, ¿verdad?, que no cogiera nada del anatema y cogió de lo que habían destruido allí en Jericó. Sí, se fue a ajuste toda su familia. O sea, hay consecuencias, ¿ven? Y cuando el Señor le señala la situación del pecado de Acán, fíjate que el Señor sabía que era Acán. Sin embargo, él no dijo Acán pecó. ¿Saben lo que él dijo? Israel pecó. Israel, o sea que presentó a la nación completa. Amén. Así que, hay anatema. Sí, hay unas consecuencias cuando el pueblo empieza a tolerar y a permitir dentro prácticas pecaminosas. Hay una consecuencia total para todos, no solamente para los que están en el pecado. Por eso es que tenemos que ser tan celosos con eso y tan severos y estrictos, amén, como Dios nos lo exige. Bendito el nombre de eso. Así que la promesa de Dios hecha a su pueblo escogido son numerosas.
¿Cuántas promesas le ha hecho el Señor al pueblo de Israel? ¿Verdad? Tantas que cantamos una canción que dice: las promesas del Señor mías son, ¿verdad? ¿Cómo entonces podía sostener Pablo que era imposible que un judío basara su seguridad en esas promesas? ¿Ah? Mira qué cosa, mira lo que Pablo está presentando, ¿okay? O sea, sabemos que el Dios de Israel le ha dado múltiples promesas a este pueblo. Sabemos que Dios es un Dios veraz. Sabemos que es un Dios que cumple. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo podrías entonces? ¿Cómo es? ¿Será imposible entonces que un judío base su seguridad en esas promesas? ¿Ven? Pues mira, la respuesta de Pablo refleja la enseñanza explícita e implícita en las escrituras judías mismas. Número uno, Dios nunca prometió que cualquier individuo judío, sin importar la pureza de su linaje físico, desde Abraham o de cualquier otro santo ilustre del Antiguo Testamento, pudiera basar su seguridad en las promesas de Dios, aparte del arrepentimiento y la fe personal en Dios, que trajeran como resultado la obediencia del corazón. ¿Por qué Israel perdió toda aquella posesión de aquella tierra que Dios le dio? Por su incredulidad, por su infidelidad. Amén. Por su idolatría. Amén. Por su corazón no circuncidado, a pesar de que eran circuncidados en la carne. ¿Ok? ¿Y a dónde los mandó el Señor? Al exilio, al destierro, a Babilonia. Amén. Como un castigo. Por eso. Amén. Así que esas promesas, hay unas condiciones que Dios establece. Amén. Hay unas condiciones que Dios establece. La permanencia en la tierra prometida era basada en la obediencia a Dios. Y según el pueblo se prostituyó, definitivamente que mira, ¿qué hizo el Señor con todo aquello? No quedó nada. ¿Ven? Nada. Al punto que en el año 70 hasta el templo destruyeron. Profetizado por el mismo Jesús. Amén. Isaías 55, versos 6 y 7. Isaías 55, versos 6 y 7. Ahí provee una buena ilustración de la clara invitación de Dios a tener ese tipo de fe obediente. Sí, Isaías 55, 6. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. O sea, eso requiere acción, amados hermanos, de parte de la persona. Eso no es un mandato pasivo, eso es un mandato activo, que pone a la persona en acción a buscar a Dios. Amén. Mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y miren en cuanto a la santidad lo que dice. Mira, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. O sea, ahí es donde está la misericordia y el amor de Dios, que aún con un pueblo que le da la espalda, ¿ok? Él sigue haciendo ese llamado de vuélvete a mí, vuélvete a mí. Wow, bendito el nombre de Jesús. Deje el impío su camino. Y mira cómo le llama, impío. Amén. Y el hombre inicuo, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Ven? Mira que no dice el cual tendrá de él justicia. Porque si el Señor fuera a ejecutar justicia, ¿qué tendría que hacer? Pasar juicio y saldría culpable. Amén. Pero el Señor dice: no, voy a aplicar ¿qué? Misericordia. Amén. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bendito el nombre de Jesús. Así que aquí estamos viendo, ¿ves? Gloria al Señor, que Pablo está diciendo: mira, no te puedes dormir en esa falsedad de que meramente Dios está obligado a hacerlo contigo y punto. Y tú vives tu vida como te dé la gana. No. ¿Ok? O sea, el Señor exige de ti.
exige fidelidad. Amén. Exige fe, exige santidad. Amén. Gloria al Señor. Ese es el Dios, bendito el nombre de Jesús. Sin importar cómo respondieran los hombres a sus promesas, Él es absolutamente fiel y cumple su palabra. Amén. Qué bueno que su fidelidad no depende de la mía. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Porque es que cada vez que le fallo, amado hermano, uno no sabe dónde meterse. Uno no sabe dónde esconder la cara. Porque es que no hay color. Amén. Bendito el nombre de Jesús, ¿sabe? Y uno siente dentro de uno, ay Señor, mira lo que hice, Padre. Qué dolor, Señor. Mira lo que hice y ahora no puedo darle para atrás al tiempo. Ahora tengo que tratar de remediar esto que hice. Porque es lo único que podemos hacer, ¿verdad? Tratar de remediar las situaciones cuando hay algún tipo de remedio. Pero hay ocasiones en las que ni eso es posible. Hay personas que han partido de este mundo, bendito el nombre de Jesús, estando enojados con su padre y con su madre, o con su hermano, con su tío, o con su vecino. Y se fue la persona, y luego ahora la otra persona recapacita y quisiera pedirle perdón, y ya ahí no se puede hacer nada. Ya la persona se fue. Amén. Gloria al Señor. Pero gracias a Dios que Él es absolutamente fiel y cumple su palabra. Dios no puede faltar a su palabra. Cuando Dios dice, Dios cumple. Amén. Dice, si las bendiciones de una promesa no se materializan, es debido a que su pueblo fue incrédulo y no obedeció las condiciones de la promesa. Mira que muchas peticiones, amados hermanos, a veces nosotros oramos muchas veces y vemos que no ocurre nada. Y deberíamos examinar esto, o sea, si la persona realmente, está pidiendo al Señor que cumpla misericordia con él sin él querer hacer un compromiso con el Señor. Porque, amados hermanos, así no es que el Señor funciona. Porque por eso es que Él se llama que Él es el Señor. Y si tú quieres estar bajo la cobertura del Señor, tú tienes que someterte a Él. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Una vez nos sometemos a Él, Él obra con nosotros y obra como Él quiere. Amén. Cuando Él quiere, donde Él quiere. Porque Él es el Señor. Amén. ¿Sabes? Así que muchas veces no se materializan debido a que su pueblo fue incrédulo y no obedeció las condiciones de la promesa. Personas que muchas veces piden por salud, pero luego van y se dan una atracada de comida no saludable. Tenemos un problema ahí. ¿Es o no es? Porque el cuerpo pues va a reaccionar. ¿Entiendes? Yo no puedo venir aquí y decirle al pastor, ore para que cuando yo vaya a la baja, todo lo que me beba no me haga efecto. Eso no funciona así. Amén. O sea, tenemos que, ¿sabes? Tenemos que entender que es un Dios santo y poderoso y que está pidiendo, gloria al Señor, lo que es justo. Amén. Está pidiendo santidad de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Hay múltiples promesas para el pueblo. Amén. Y están ahí y Dios es fiel a su palabra. Amén. Así que no es, porque es que yo he escuchado a veces comentarios que las personas ponen la duda en Dios. Mira, la pregunta que a veces me hacen es esta: ¿por qué Dios no obra ahora como antes? Espérate un momento, Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. Si alguien ha cambiado, no es Dios. Si alguien ha cambiado, tiene que ser nosotros. Porque Dios no cambia. Entonces la gente dice, ¿pero por qué antes veíamos tantos milagros y tantas cosas? Pues porque posiblemente aquella gente estaba buscando en santidad, Señor, y en obediencia. ¿Por qué no los vemos hoy en día? Porque Dios cambió. Porque Dios dejó su fidelidad. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es porque nosotros, no nos estamos sometiendo a esto. Tenemos incredulidad en nuestro corazón. No le somos fieles. Amén. Y luego queremos que Él obre. Amén. Sí, él está ahí en su trono. Amén. Y sigue siendo reina sobre todas las cosas. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Así que es por eso. Hay condiciones a esas promesas, pero su incredulidad no podía impedir, ¿verdad?,
La incredulidad del pueblo de Israel no podía impedir la salvación que Dios había de traer finalmente a la nación prometida. Fíjate, aún cuando Israel fue tan y tan infiel, ¿qué usted oye con respecto a un remanente, según usted lee en el Antiguo Testamento? ¿Cómo? Hay un remanente que siempre se mantuvo fiel, ¿verdad? Y cuando el Señor habla de él, de ese remanente, mira que el Señor habla en estos términos. El Señor no dice, tengo un remanente que se ha mantenido firme. No, Él habla en otros términos. Él dice, me he reservado un remanente. O sea, ¿qué quiere decir? Que aún la obra, ¿ok?, de esos fieles, ¿quién la está llevando a cabo? Él, para que la gloria totalmente sea de Él. Bendito el nombre de Jesús. Pero a través de toda la historia, usted va a ver, bendito el nombre de Jesús, que siempre el Señor se reservará un pueblo fiel. Bendito el nombre de Jesús. Por eso nosotros no nos dejamos impresionar por las iglesias llenas o vacías, porque eso no es lo que dicta. Amén. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios está constituido por ese remanente que el Señor se ha reservado para salvación. Amén. ¿Qué debemos buscar nosotros entonces? Someternos, bendito el nombre del Señor, a esa autoridad del Señor y buscar ser parte de ese pueblo mediante la santidad, sometiéndonos a Él, bendito el nombre de Jesús, siéndole fiel, bendito el nombre de Jesús, creyendo en sus promesas, ¿ven?, y obrando conforme a lo que Él nos pide. Si hacemos así, amados hermanos, ustedes y yo veremos la gloria de Dios descender, bendito el nombre de Jesús, amén, porque su promesa es fiel. Su promesa es fiel, bendito el nombre del Señor, amén. Fíjate, a veces también piensan y dicen, el Señor va a traer un avivamiento. Pues Él ha traído varios, ¿verdad? Amén. Nosotros somos producto de uno de esos avivamientos que Él trajo, ¿verdad? Pero nosotros estamos llamados a vivir en un avivamiento constante, todos los días de nuestra vida, ¿ven? Todos los días de nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Bien. Seguimos, contrario a lo que pensaba la mayoría de los judíos, entonces la salvación nunca fue ofrecida por Dios sobre la base de una herencia. No es porque tú hayas nacido judío que vas a ser salvo. ¿Ok? Tampoco es porque hayas nacido carismático que vas a ser salvo. Si eres hijo de papá y mamá carismático, eso tampoco te garantiza que vas a ser salvo. Lo que te garantiza la salvación es que tú tengas un arrepentimiento con el Señor, arrepientas de tus pecados y que Él te transforme el corazón. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Así que las ceremonias tampoco. Hay gente, amados hermanos, que van a las aguas bautismales porque creen que con un rito van a lograr la salvación. Y su corazón no ha cambiado. ¿Ok? Ninguna ceremonia, ni desde la más pequeña que tenemos, que es la presentación de los niños, ¿verdad? Amén. Hasta la última, que es cuando vamos allá a la funeraria. Ninguna de esas ceremonias que hacemos, amén. Sí, ninguna, ¿ven? Te garantiza eso. Solamente un cambio verdadero en Cristo Jesús. Amén. Entonces, tampoco las buenas obras, ¿ven? Esas son necesarias hacerlas, pero las hacemos porque ya estábamos salvos. No las hacemos para ser salvos, como nos habían enseñado en la Iglesia Católica. ¿Ok? Que allí enseñan que la salvación es por obra. ¿Ves? Tú tienes que ganarte el cielo. Nosotros entendemos que Cristo es quien es la puerta hacia el cielo y solamente a través de Él. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Ok? Y ningún otro argumento aparte de la fe. Es la fe en Cristo Jesús lo que garantiza la salvación. Bendito el nombre del Señor. Es todo eso lo que Pablo está empaquetando aquí en estos versos, amados hermanos. ¿Ok? Entonces, ¿acaso el hecho de que los judíos ¿acaso el hecho de que los judíos que han sido incrédulos perdieron su derecho personal a las bendiciones prometidas por Dios y se impidieron a sí mismos el acceso a la herencia del reino de Dios? ¿Hará nula la fidelidad de Dios el hecho de que algunos de ellos hayan sido incrédulos? Pablo contesta, de ninguna manera. O sea, si hay judíos incrédulos,
es porque siempre va a haber incrédulos dentro del pueblo. ¿Ok? Si hay carismáticos incrédulos, es porque siempre va a haber carismáticos incrédulos en medio del pueblo. Amén. Pero eso no anula la fidelidad de Dios para con ese pueblo. Bendito el nombre de Jesús. Amén. El Señor continúa trabajando con ese pueblo y con cada uno de nosotros. El Señor todavía está salvando personas. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Todavía está en el proceso de recoger a aquellos que van a ser salvos. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo el Señor va a bregar con el pueblo de Israel? Bueno, pues hay diferentes formas en las que se ve eso. Algunos, ¿verdad? Presentan que la salvación de Israel va a ser nacional al final de los tiempos, ¿ok? Justo antes de que comience el milenio. Lo ven como una salvación global, total, ¿ok? Nacional de Israel, y presentan que ese puede ser el modelo que Dios utilice para salvar la nación de Israel. Otros presentan que la salvación nacional de Israel, como dice Romanos 11:25, es la salvación que viene de Sion. ¿Okay? Vamos a leer Romanos 11:25. ¿Ok? O sea, la salvación que viene de Sion es ¿cuál, amados hermanos? La salvación que viene de Sion. Sion es la ciudad de Dios. ¿Ok? Amén. En este sentido espiritual, entonces está representando Jerusalén. ¿Ok? Y entonces de Jerusalén, de Sion, viene la salvación. ¿Quién viene de Jerusalén y es la salvación? Cristo. Amén. Así. ¿Ok? Edwin me pide que repita, voy breve, ¿ok? La primera, que la salvación, o sea, lo que estamos discutiendo es cómo el Señor va a cumplir su promesa con este pueblo. Amén. Y ya mencionamos que primero que nada, las promesas del Señor, Él las cumple con aquellos que le son fieles. Amén. Gloria al Señor. Así que Él no falla a su promesa. Eso está claro, ¿verdad? Amén. Ahora bien, como nación Israel, ¿ok? Mirándola ahora en una forma global, porque allí la estábamos mirando en una forma independiente, ¿verdad? Personal. Ahora en una forma global, pues hay diferentes formas de verlo. Amén. La primera es, ¿ok? Que va a haber una salvación nacional de toda la nación de Israel. Sí, estamos hablando del pueblo de Israel. No la iglesia. No, estamos hablando del pueblo de Israel. Amén. De Israel. Amén. Sí, porque como ves, lo que lleva el capítulo 3 del pensamiento, ¿ok? Es que Pablo está trayendo los argumentos de los israelitas y presentando cómo verlos a través de las escrituras. Amén. Entonces, la primera forma es ver una salvación nacional de Israel que ocurriría al final de los tiempos, ¿ok? Justo antes del comienzo del milenio, donde en una forma milagrosa Dios haría un rescate de todo ese pueblo y ellos se convertirían en forma masiva. Amén. Esa es una de las formas en las que se ve un posible cumplimiento, pero esa no es la única forma. ¿Ok? La segunda, Edwin, ¿ok? Es la que ve que la salvación de Israel nacional es aquella que viene de Sion. Y ahí estamos, ¿ok? Y estamos explicando que esa salvación que viene de Sion es Cristo. Amén, porque no hay otro, ¿verdad? ¿Usted conoce algún otro nombre bajo el cual haya salvación? ¿Verdad? Cristo, ¿verdad? ¿Y de dónde vino Cristo? De los judíos, de Sion. ¿Ok? Por lo tanto, esta segunda posición ve entonces que la salvación nacional de Israel depende, igual que la de la iglesia, de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Hoy en día, amados hermanos, hay una cantidad de israelitas judíos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y son lavados en la sangre de Jesucristo. Y son verdaderos israelitas según la Biblia. Y son parte de la iglesia. Amén.
Son salvos tanto como usted y como yo, y le servimos al mismo Señor. Gloria a Dios, pues ¿cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Así que esta segunda posición, ¿verdad? Leyendo en Romanos 11:25, ¿verdad? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, ¿ok? O sea, hay una arrogancia en el pueblo de Israel y Pablo está combatiéndola, ¿ves? O sea, no seas arrogante, no te creas que por ser el pueblo escogido de Dios puedes prescindir de la obra de Cristo y ser salvo. Eso es básicamente lo que Pablo está trayendo, ¿ves? ¿Ok? No tengas esa arrogancia porque sin Cristo no hay salvación. Amén. Y entonces le dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿ves? En la forma de pensar, en la forma de verse. ¿Ok? Dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Sabemos que hoy en día ese pueblo de Israel, muchos de ellos, ¿okay? La gran mayoría, lamentablemente, y eso le duele a uno, pero la gran mayoría del pueblo actual de Israel no cree en Cristo Jesús. Amén. Lo rechazan. Y hasta le ponen un nombre que es una blasfemia. ¿Ok? Ellos no se refieren a Jesús como Yeshua, usan otra palabra. ¿Ok? Que tiene otro significado terrible, ¿ok? Es Jeshu, ¿ok? Y que eso lo que significa es que sea borrado su nombre para la eternidad. Eso es una maldición lo que ellos están lanzando, ¿ok? Entonces Pablo está trayendo aquí y dice, mira, es que tú sabes, hay una dureza en ese corazón en parte. O sea, hay un grupo que su corazón ha sido endurecido desde los tiempos de Jesús. Aquella generación que vio al maestro caminar sobre esta tierra, ¿cómo el Señor habló de esa generación? Generación de víboras, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, mala y adúltera. Amén. De vuestro padre el diablo sois. Y si no se arrepienten, le va a pasar lo mismo que a los de la torre de Siloé. Van a perecer igualmente. Eso fue el mensaje que el Señor trajo. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí estamos presentando, gloria a Jesús, amén, que hay un pueblo que está así, endurecido hoy en día, ¿ok? Y sigue rebelde contra todo. Hay unos que cuando los cristianos pasan por el lado hasta escupen, ¿ok? Porque los detestan de corazón, ¿ven? Pero no todos, amados hermanos. Hay otro grupo de judíos que ha conocido al Señor. ¿Y saben qué? Muchos de ellos son perseguidos allí mismo porque entonces su familia no los quiere ni ver. Porque para ellos son apóstatas, ¿ok? Y ellos han tenido que sufrir lo que haya que sufrir con tal de aceptar al Señor Jesús. Y gloria a Dios le damos por todos aquellos que el Señor ha salvado y todavía continúa hoy en día salvando. ¿Cuántos creen que el Señor está salvando no solamente aquí, sino allí también? Amén. Y por eso es que entonces, ¿verdad? Esta segunda posición dice, mira, es que de Sion, o sea, no a Sion, ¿ves? No es algo que viene de afuera, no es algo escatológico. No es algo del fin de los tiempos, sino que dice es de Sion. O sea, Cristo, el que salió de allí, esa es la salvación para el pueblo de Israel. Es la misma para nosotros. No sé si estamos generalizando, ¿verdad? No sé si puedo generalizar y pensar que todos pensamos de la misma forma. No sé. Por eso estoy presentando los diferentes puntos. Amén. Eso no puedo generalizarlo. Amén. Entonces, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que todos, ¿verdad? Los que no son judíos sean salvos, porque el Señor tiene un pueblo grande para salvar, amados hermanos. Amén. Y gloria a Dios que nosotros somos parte de ese pueblo, bendito el nombre de Jesús. Dice, y el verso 26 en la Biblia Reina Valera del 60 dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Ok? Entonces, basado en el verso 26, es que la posición número 1 entiende, ¿ve? Que va a haber una salvación nacional de Israel que va a ocurrir en un momento futuro, porque dice, y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá
no a Sión, sino de Sión, el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que aquí Romano está estableciendo que la salvación sin arrepentimiento y sin el lavamiento de los pecados no es posible. Amén. Es vital y fundamental tanto para nosotros como para el judío. Amén, porque solamente hay salvación en Cristo Jesús. La segunda posición, que es la posición que ve que la salvación realmente no es una salvación escatológica futura, sino que es una salvación que es presente, que es al día de hoy, que Dios está salvando, amén, al pueblo de Israel a través del evangelio, igual que lo está haciendo en la iglesia. Amén. Esta posición lee el verso 26, ¿okay? Donde nosotros leemos, búscalo un momentito aquí. Tengo un brequecito que llega allí. Romanos 11. Once 25. Esta versión que estoy leyendo es la versión de la Biblia de las Américas, ¿ok? Que dice, porque no quiere, es el mismo verso, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces dice el verso 26, dice, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Ven? Como ven, tenemos, ¿verdad? En la Reina Valera usa la palabra y luego. ¿La tienen? Y luego, ¿verdad? Así que dice. Amén. Pero hay una diferencia sutil. ¿Ok? Y esta versión dice y así. ¿Ok? 6, en el 26. El y luego tiene una connotación de qué? De tiempo. ¿Verdad? Luego implica tiempo. ¿Verdad? Y así tiene una connotación distinta. Así implica que de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ajustamos esto? ¿Ok? Porque muy bien dijo la dama, la hermana allí, amén. Hay versiones bíblicas, ¿ok? Para eso es que citan diferentes versiones bíblicas, amén. Tenemos que ir entonces, amados hermanos, al texto original, ¿ok? Tenemos que ir al griego. Yo sé que a la gente no le gusta ir allí y yo les prometo salirme de allí rapidito, ¿ok? Pero les pido, ¿verdad? Con paciencia que me dejen ir un minutito allí, amén. Gloria al Señor. La palabra que está ahí en el original es kaiutos. Kai es i y utos es la palabra que Reina Valera traduce luego y que esta otra Biblia traduce como así. ¿Okay? Para nuestro beneficio, kaiutos es una palabra que se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento. O sea que esta no es la única vez que aparece eso en el texto original. ¿Ok? Y por... muy buena pregunta. Estamos hablando de los textos originales, estamos hablando del texto escrito en griego. Acuérdate que tu Biblia y mi Biblia son traducciones. Nosotros lo que tenemos son traducciones al español. O el que la lea en inglés, pues traducciones al inglés. Pero la Biblia ni fue escrita en español ni en inglés. ¿Okay? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, unas partes, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. ¿Bien? Puedes buscar en Google. No sé cómo decirlo, porque es lo más original. Con esta, a veces no moderno es como
Sí, sí, las palabras cambian. Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, cuando se estudia la Biblia, ¿ok? Y se quiere estudiar a profundidad, ¿ok? No puedes depender de una traducción, ¿ok? Porque la traducción, por definición, es una traducción ya, o sea, ya el texto original sufrió una transformación, ¿ok? Y una palabra en un lenguaje que tiene un solo significado, al tú traducirla a otro lenguaje, en ese otro lenguaje puede tener más de un significado, dependiendo del uso, ¿ok? Yo siempre doy, ¿verdad? Como mi ejemplo bobito, como digo yo, ¿verdad? La palabra monstruo, ¿verdad? ¿Sabes? Ahora decirle a una persona, tú eres un monstruo, es algo bueno, ¿eh? ¿Sabes? 20, 30 años atrás, decirle tú eres un monstruo a alguien era una ofensa. Pues está diciendo que era feo, horrible, qué sé yo, ¿verdad? Y ahora no, ahora decirle que es un monstruo, está diciendo que que es tremendo, que es bravo, que se come las cosas en el aire, ¿ves? O sea, el lenguaje cambia, sí, ¿ok? Ahora, el lenguaje original en el cual fue escrito el texto, ¿ok? Para nuestra bendición, amados hermanos, ¿ok? ¿Usted tiene idea de cuántas copias y fragmentos hay del Nuevo Testamento en griego? ¿Tienen una idea del numerito? ¿No? Se estima entre 5.000 o 6.000 y pico de copias y fragmentos. ¿Ok? Eso nos da una ventaja tremenda, amados hermanos. Porque cuando tú tienes un solo fragmento, pues eso, y no tienes más nada contra qué comparar, es esto o nada. Pero cuando tú tienes 5.000 o 6.000, ¿ok? Tú tienes una variedad inmensa, ¿ok? Y entonces tú puedes empezar a hacer comparación de texto, ¿ok? Y eso es un ejercicio que se hace a nivel académico para entonces establecer con fidelidad cuál era el texto original antes de traducirlo entonces a un idioma como el nuestro, como el español, ¿ok? Así que cuando hablamos de ir al texto original, no nos referimos ni a la Biblia del Oso, ni a la Reina Valera, ni a la que yo tengo aquí. Ninguna de esas es la Biblia en los lenguajes originales, amados hermanos, ¿ok? Cuando hablamos de ir a los lenguajes originales, estamos hablando de ir a esos fragmentos, a esos pedazos, ¿ok? Y eso es una labor que ni usted ni yo, ¿verdad?, podemos hacer porque nosotros no somos académicos en esa área, pero gloria a Dios que tenemos académicos expertos, ¿ok?, en esas áreas que son los que hacen los estudios críticos del texto. Amén. Le voy a dar otro ejemplo. El libro de Isaías, que es un libro extenso, 66 capítulos, ¿verdad? No teníamos un ejemplar, tenemos varios ejemplares, pero no teníamos un ejemplar que se le pegara mucho más a la época donde vivió Cristo. Hasta que ocurrió ¿qué? Hasta que se encontraron los rollos de Qumran, y allí, en esa cueva, encontraron esos rollos que habían escrito y guardado los esenios, y entre ellos estaba el libro de Isaías, que hoy en día usted puede verlo, ¿ok?, escrito en su original, en uno de los museos que tiene Israel, ¿ok? Y cuando se hizo la comparación de lo que dice ese libro, que ese libro es como 100 y pico años antes de Cristo, o sea, es de lo más reciente que tenemos, ¿ok? O sea, lo más fidedigno, a lo más cercano al original. Y cuando hicieron la comparación del texto con el texto actual que tenemos nosotros, amados hermanos, la cosa fue sorprendente, ¿ok? 99.99, qué sé yo qué, de por ciento de fidelidad. Amén. Así es la calidad del trabajo que han hecho los eruditos, gracias a que el Espíritu Santo de Dios se ha encargado. Amén. Esto yo no se lo atribuyo a hombres. Amén. Yo se lo atribuyo al Espíritu Santo de Dios, que es el que preserva la palabra. Amén. Gloria a Dios. Porque, amados hermanos, por medios humanos, lo que le hubiera pasado a la palabra
Yo no sé, ¿cuántos de ustedes no han guardado un pañito o una jopita o algo que les gustaba y lo guardaron en una esquina, en una bolsa o en una esquina del closet, y después a los X años se acordaron, espérate, yo tengo esto aquí, déjame enseñártelo? Y cuando abren aquello y sacan aquella cosa, ¿qué pasó? Aquello que echarlo a la basura. Ay Dios, espérate, si esto se destrozó, ¿verdad que sí? Y no van miles de años, lo que van son 2, 3, 4, 5 años. ¿Ok? Entonces lo dice que la palabra haya sido preservada por miles de años y nos haya llegado a nosotros en esta forma, eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque Él respalda su palabra. Entonces, cuando decimos que vamos al lenguaje original, estamos hablando de eso, ¿no, hermano? ¿Ok? De ir al griego. Amén. Hoy en día, usted no necesita comprar nada. Usted puede ir al internet y puede conseguir una Biblia interlineal que fácilmente le presenta el texto en griego y su traducción en español. Amén. Así que hoy, gracias a Dios, mira, y sin invertir un solo centavo, está a la mano de todo el mundo. Edwin. Ok. Sí, vienen aplicaciones y todo, ¿ok? Biblia interlineal es una de ellas. Amén. Amén. Pues estábamos hablando de la palabra caijutos, ¿verdad? Ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Perdone la digresión, ¿verdad? Amén, gloria a Jesús. Y esa palabra, cuando buscamos el significado de esa palabra y hacemos el estudio textual, vemos que en todas las veces que se utiliza caijutos a través de todo el Nuevo Testamento, en ninguna de ellas habla con el sentido de tiempo, sino que habla con el sentido de una forma en la que se hacen las cosas. ¿Ok? Así que lo que tenemos ahí entonces es que la palabra lo que apunta es a la palabra y así, y de esta manera. ¿Ok? Es que Israel va a ser salvo. Lo bello de esa posición es que mantiene a Cristo como el centro de la salvación. Lo bello de esa posición es que mantiene también la fe en Cristo Jesús como el único medio de llegar a ser salvo. ¿Amén? Bueno, ya me puedo salir del griego. Correcto. Sí, o sea, por eso es que las Biblias son revisadas. Usted no ve que la misma Reina Valera, ¿cuántas revisiones ha recibido? Y seguirá recibiendo. ¿Por qué? Pues porque, amados hermanos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Varela, ¿ok? Cuando hicieron este fenomenal trabajo que hicieron, porque es un trabajo fenomenal, y especialmente que lo hicieron, amados hermanos, bajo persecución, ¿ok? O sea, esta gente tenía que coger de pueblo en pueblo con los libros y todo y seguir traduciendo allá porque lo estaban buscando, ¿ok? O sea, la obra que hicieron es grande, es monumental, amén. Ahora, hay que entender una cosa, ¿sabes? Y voy a poner en esto a mi papá de ejemplo, ¿ok? Tú sabes, porque quiero hacer un contraste para que usted entienda, ¿ok? Mi papá era carpintero, ¿ok? Y fue chofer de carro público también, ¿ok? Pero antes de eso fue carpintero. Y papá hizo casas, ¿ok? Y yo llegué a ver de esas casas, ¿ok? Que mi papá hizo. Y para cuando yo era pequeñito, todavía lo soy, era una casa hermosa. Hermosas, ¿ok? En madera, como se construía aquí en Puerto Rico antes, ¿ok? En 4 aguas, con su balcón, sus ventanas que abrían hacia afuera. Aquello era una hermosura y después le daban esos colores que se pintaban acá, que aquello, pues la casa era, no sé, una chulería, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, usted se puede imaginar a mi papá hoy en día, ya él está, ¿verdad? Con el Señor, pero usted se puede imaginar a mi papá hoy en día haciendo la misma casita. Ya eso cambió, ¿ves? Lo primero es que los bancos no nos van a prestar chavos para casas de madera, para empezar, ¿verdad? O sea, ahora hay otros recursos, ¿verdad? Ya, exacto. Y ahora tomamos en cuenta mucho que lo de los huracanes y lo de los terremotos y todas esas cosas, ¿verdad? Esas cosas que no estaban cuando mi papá. Pues mira, a los que traducen las Biblias
tienen el mismo asunto. O sea, ellos traducen con el material que tienen en ese momento. Y Casiodoro de Reina y Cifrano de Varela tradujeron con el material que ellos tenían. Hoy en día, amados hermanos, tenemos mucho más material que el que ellos tuvieron acceso. ¿Ok? Y por eso es que volvemos y revisitamos el texto. ¿Ok? Para cualquier cosa, corregirla. Amén. Entonces, no es el asunto, ¿ves? Porque entonces la gente cae en esta tontería de que, entonces esta Biblia es falsa. No, hermano, no se trata de eso. No le reste valor a un trabajo que hizo una persona o un grupo de personas, como hoy en día son grupos. Amén. Hoy son, sí, es una organización completa, porque esto es bien complejo. Amén. No le reste valor a una persona que se ha tenido que quemar las pestañas estudiando todos esos lenguajes originales primero, porque tiene que entender todo, tiene que ser un experto, ¿verdad?, en el lenguaje semítico, para entonces luego poder ir a esos textos y empezar a hacer composición y traducción. Vamos a rendirle, ¿verdad?, honor a quien honor merece. Amén. ¿Sabes? Y entender que siempre ese esfuerzo, como es hecho por nosotros, pues siempre tiene oportunidad para ¿qué? Para mejorar. Amén. ¿Entendimos eso? O sea que lo que Bani nos dice, ¿verdad? Bani dice, mira, pero entonces me confunde esto. Bueno, es que tienes que entender lo que tú tienes en tus manos, ¿ok? O sea, no sé si cuántos han entendido que lo que usted tiene en sus manos es una traducción. ¿Usted entiende ese punto? Es una traducción. Amén. Y como una traducción basada en que en unos manuscritos que hubo en un momento dado. Amén. Y que según tengamos más información podemos ir refinando eso. Amén. Inclusive el texto hebreo lo están revisando completamente ahora mismo, amados hermanos. Yo estoy loco por comprar esa enciclopedia, pero vale un ojo. Amén. Pero lo están revisando todo y el trabajo es tan extenso que lo más que están tratando lo más que avanza es como 1 o 2 libros por año, ¿ok? Y están en el Antiguo Testamento, ¿ok? Esa es la Biblia hebraica Stuttgartensia, ¿ok? Que es una Biblia, es la Biblia que se utiliza para estudiar hebreo en los seminarios, ¿ok? Cuando estudiamos hebreo allí, pues utilizamos esa Biblia. Esa Biblia es derivada del Código de Leningrado, que es uno de los códices que tenemos más completos, ya que el códice de Alepo, que era mucho más completo que el de Leningrado, lamentablemente en un fuego sufrió pérdida. Amén. O sea, con todo eso uno tiene que entender que en el texto se está bregando, ¿ves? Amén. Y usted tiene que saber cómo acercarse al texto que está leyendo. Amén. Y por eso es que se recomienda que usted utilice diversas Biblias, porque le va a traer diferentes formas de interpretación. Amén. Y habla de dragones en la traducción. ¿Una qué? Chiita. Sí, y habla de dragones. Pues, imagínate. Ajá, mi hermano. Gracias por traer ese punto, David. Sí, muy importante. O sea, hay Biblias también que han sido muy bueno. Sí, ya voy, Oscar. Es que se había olvidado ese punto, David. Gracias por traerlo. Hay Biblias que son escritas con un propósito, ¿ok? Y eso hay que entenderlo también. Amén. O sea, cuando digo un propósito, no me malinterpreten, no es un propósito malo, ¿ok? Pero están escritas con un propósito en particular, ¿ok? Están, por ejemplo, ¿verdad? Lo que llaman las Biblias devocionales, ¿ok? Esas son Biblias que te cogen, por ejemplo, el texto y ellos no se pegan al texto original, sino que lo modifican un montón porque lo que quieren es hablarte a tu alma, ¿ves? ¿Ok?
¿sabes? Y la Biblia es así porque tiene ese propósito, ¿ok? Por ejemplo, esa Biblia, pues yo no la utilizaría para estudios teológicos, ¿ves? Porque su propósito es otro, es devocional, es hablarme al corazón y al alma, ¿ves? No es hacer un estudio teológico. Ahora, hay Biblias que están hechas porque vienen con un propósito en particular, ¿ok? Tienen básicamente, ¿verdad? Es una visión, ¿ok? De lo que es especialmente la parte escatológica, y entonces pues tú verás que toda la traducción, la división y la selección de las palabras complejas como esta están basadas en que ellos quieren proyectar esta idea. ¿Ves? ¿Okay? Eso lo hay, amados hermanos. Amén. Y puedo mencionar una si quieren. ¿Okay? No, la de los testigos de Jehová no es ni Biblia, ya es otra cosa. Okay. Sí. Es una traducción que ellos hicieron que no dice la de los testigos de Jehová, pregunta él. Los testigos de Jehová, el problema es que ni siquiera se sabe quién los tradujo. ¿Okay? Porque si usted coteja, nunca dice quiénes fueron los que tradujeron. O sea, usted no sabe si ahí trabajó gente que sabía o gente que meramente tenían una intención. ¿Okay? Porque toda traducción respetable en sus primeras páginas dice quiénes fueron los que trabajaron ahí. ¿Okay? Es como el pintor pinta un cuadro y ¿qué hace finalmente? Lo firma, eso es mío. Ahí ni se sabe. Oscar, te tengo que dar unos minutitos, que ya estamos por terminar. Correcto. Correcto. El luego, cuando tú lo lees como dice Reina Valera, vas a pensar que hay un espacio de tiempo entre un evento y otro, que es lo que David nos está explicando, ¿ok? Por eso es que tenemos que ir al original para ver si realmente es un luego o si es un así, de esta manera, ¿ok? ¿Alguna otra? Y se nos acabó, y luego el tiempo dice Vani. Amén. Amado, acuérdense que no vamos a estar el resto del mes de julio, ¿ok? Pero los espero aquí en agosto, amén, gloria al Señor. Aprovechen el tiempo para leer Romanos, amén, gloria al Señor, para empaparse en estas cosas, bendito el nombre de Jesús. En ese tiempo, pues sí, me pueden preguntar si me ven por ahí, si tengo tiempo, ¿verdad? Pues podemos dialogar y eso, amén, porque pues no todo uno lo puede dialogar desde aquí al frente, ¿verdad? Amén. Pero, y de aquí continuamos la fiesta, ¿verdad, pastor? Sí, aquí el pastor quiere unas palabras. Ya terminamos, ¿ya? Sí. Ok, bien, amado, tenemos al final, ahí allá afuera, una actividad donde nos tienen una visita y un juguito para que cada uno de ustedes participen de ello. Y también le queremos anunciar que después de la clase bíblica tenemos la vigilia. Hermanos, van a estar vigilando, pues se pueden quedar para la vigilia. Amén. Entonces, yo quiero que estemos puestos de pie y vamos a hacer un clamor. De su hermana.